Bienvenidos sean todos a este informe noticioso. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la NIC 21, Normas Internacionales de Contabilidad. La NIC 21 habla de los efectos de las tasas de cambio de moneda extranjera. Mi grupo está conformado por quienes habla Jefferson Franco, Natalia Murillo y Kelly Barrera. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. La NIC 21 empieza hablando del objetivo y el alcance de la NIC. ¿Cuál es el objetivo de la NIC? El objetivo de la NIC es que todas las empresas que tengan operaciones en el extranjero tengan una forma sencilla de consolidar su información financiera en los estados financieros. ¿Cuáles tipos de información? Toda empresa que tenga en el extranjero una empresa subordinada, asociada o un negocio en conjunto puede generar dos tipos de transacciones, ya sea una transacción en moneda extranjera o la consolidación de estados financieros de otras empresas que no generan sus estados en el mismo tipo de moneda de la empresa extranjera. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una empresa matriz genera un tipo de información en ya sea pesos colombianos, mientras que su empresa subordinada o conjunta genera sus estados financieros en otro tipo de moneda, ya sean tal vez bolívares, esta se ve obligada a hacer una transacción, un cambio de información entre monedas para consolidar sus estados financieros con un solo tipo de moneda. De esto habla nuestra NIC 21. Para tener en cuenta información importante de la NIC 21, debemos tener ¿qué es una partida monetaria? Una partida monetaria son todos los efectos de efectivo, ya sean del pasivo o del activo, que representen cierto valor nominal en dinero o recursos para la empresa matriz. También para esto se tiene en cuenta el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es el importe por el cual se contabilizan estos activos para cualquier vendedor o comprador que esté interesado en algún tipo de activo. En el valor razonable debemos tener en cuenta la tasa de cambio cuando el activo o el pasivo ha sido adquirido en moneda extranjera. Ahora, existen tres partes importantes al momento de generar los importes de la moneda extranjera. Ya hablamos de que se dividen en dos, en transacciones en moneda extranjera o en consolidación de estados en moneda extranjera. Para las transacciones en moneda extranjera, lo primero que vamos a tener en cuenta es su reconocimiento inicial. Para el reconocimiento inicial del activo o el pasivo, se debe tener en cuenta o el costo histórico o el valor razonable del activo o pasivo que se vaya a adquirir en la tasa de cambio. Todo esto en la tasa de cambio vigente al momento del reconocimiento del activo. ¿Qué tipo de activos se reconocen de manera inicial? Ya sea la compra y venta de bienes o servicios que estén expresados en moneda extranjera, la adquisición de fondos o venta de fondos que sean expresados o cuantificados en moneda extranjera, la adquisición de un contrato en conjunto no realizado que esté expresado en moneda extranjera, o la liquidación o adquisición de activos o pasivos a corto o a largo plazo en moneda extranjera. Para esto siempre se debe tener en cuenta que el reconocimiento inicial debe hacerse
con la tasa de cambio al momento de la adquisición del bien. Ahora, luego del reconocimiento inicial, existe la información en estados posteriores. La información en estados financieros posteriores se puede dividir en tres formas. Si el activo o el pasivo se considera una partida monetaria, este debe reconocerse en la tasa de cambio que esté vigente al cierre. Mientras, si el activo o el pasivo es una partida no monetaria, esto tiene dos posibilidades. Si al momento del reconocimiento inicial lo hicimos por costo histórico, su reconocimiento en los estados financieros posteriores debe hacerse con la misma tasa de cambio del reconocimiento inicial. Pero si no es por costo histórico, sino por valor razonable, su reconocimiento en estados financieros posteriores debe hacerse por la misma tasa de cambio que se utilizó en el valor razonable del inicio de la operación, o sea, el reconocimiento inicial. Ahora, lo tercero que debemos tener en cuenta en las transacciones con moneda extranjera son las diferencias que puede existir entre una tasa de cambio a otra. ¿Por qué? Estas diferencias se deben tener en cuenta de la siguiente manera: si existen diferencias netas de la unidad o no. ¿Cómo? Si existe una diferencia entre una tasa de cambio 1 a transcurrido un tiempo y existe una tasa de cambio 2, esa diferencia se debe tener en cuenta como un gasto o un ingreso en los estados financieros posteriores. Esto solamente aplica para las transacciones en moneda extranjera, pero si la diferencia parte de una inversión neta en un capital de una empresa subordinada o conjunta diferente, la diferencia se debe tener en cuenta en el patrimonio, porque lo que está variando es la tasa de cambio de la inversión. Ya cuando la inversión se da por desapropiada o por liquidada, la diferencia que genera ya no se llevaría al patrimonio, sino esa diferencia sería reconocida como un gasto o un ingreso. Esto ha sido todo por mi parte. A continuación, mi compañera Kelly les va a explicar cómo se hace el reconocimiento, pero de la consolidación de estados financieros que se encuentran en moneda extranjera, es decir, cuando una empresa matriz va a consolidar información de dos partes diferentes. Muchas gracias. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en la tasa de cambio dentro de los estados financieros. Esta ley nos habla de los tipos de moneda que puede manejar una entidad al desarrollar sus actividades. La tasa de cambio es la proporción utilizada para el intercambio de dos tipos de moneda diferentes. Las partidas monetarias son el dinero en efectivo, así como los activos y pasivos que se van a recibir o pagar al vencimiento mediante una cantidad fija o determinable en dinero. Buenas tardes. La NIC 21 también nos habla acerca de la desapropiación de una entidad extranjera. Básicamente nos dice que al proceder a desapropiar una entidad extranjera,
El importe acumulado de las diferencias de cambio relacionadas con ella, que hayan sido diferidas hasta el momento, deben ser reconocidos como un gasto o ingreso en el mismo periodo en el que se procede a reconocer las pérdidas o ganancias de las derivadas. También nos dice que una empresa se puede desapropiar su participación en una entidad extranjera por medio de su venta, liquidación, reembolso de capital o abandono de la totalidad o parte de las operaciones que lleva a cabo. El pago de los dividendos forma parte de las operaciones que lleva a cabo dicha entidad. Entonces, el pago de los dividendos se refiere a que en el caso de la desapropiación parcial se incluya en las pérdidas o ganancias del periodo solo la parte proporcional de las diferencias de cambio acumuladas. El hecho de que la desapropiación sea parcial nos quiere decir de que en caso de constituir tal provisión no se procederá a reconocer ninguna parte de las diferencias de cambio acumuladas hasta el momento y diferidas hasta la desapropiación de dicha entidad. Bueno, también el cambio en la clasificación dada a una operación en el extranjero es cuando se produce un cambio en la clasificación de una operación en el extranjero, es decir, los procedimientos de conversión aplicables a la nueva situación se deben aplicar, valga la redundancia, en el momento en el que tiene lugar dicho cambio. Bueno, pues este cambio en la manera en que una operación en el extranjero es financiada o se relaciona con la empresa que presenta los estados financieros puede llevar a variar la clasificación otorgada de la misma. Cuando la operación, que es parte integrante de las actividades de la empresa que informa, se clasifica como una entidad extranjera. También se procede a reclasificar las diferencias de cambio, las cuales surgen en el momento de la reclasificación, como componentes del patrimonio, básicamente. Entonces, cuando por el contrario se procede a reclasificar a una entidad extranjera como una operación en el extranjero porque forma parte integrante de las actividades de la reclasificación, pasan a considerarse costos de adquisición de las mismas partidas. Para el periodo en el que tiene lugar el cambio y los posteriores a las diferencias de cambio que han resultado diferencias o diferidas al pasado, no se reconocen como gastos o ingresos, sino que hasta que llegue el momento de la desapropiación de la operación, pues van a ser reconocidos como tal. Bueno, entonces pues los efectos impositivos de las diferencias de cambio son tanto las pérdidas y ganancias en las transacciones en moneda extranjera, como las diferencias de cambio surgidas por conversión de los estados financieros en moneda extranjera pueden tener asociados efectos impositivos que se pueden contabilizar de acuerdo con la NIC 12. Esta es la NIC de impuestos a las ganancias. La información a revelar es: la empresa debe revelar principalmente en sus estados financieros el importe de las diferencias de cambio que se han incluido en la ganancia o la pérdida neta del periodo, las diferencias de cambio en términos netos que se han clasificado como componentes del patrimonio neto, así como una conciliación de los saldos de las diferencias al principio y al final del periodo. Y por último, el importe de las diferencias de cambio surgidos durante el periodo que se han incorporado al importe en los libros de los activos de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en el párrafo 21. Cuando la moneda de los estados financieros sea diferente de la moneda local del país donde la empresa está situada, deben darse razones para la utilización de tal unidad monetaria.
O sea, se debe justificar el por qué se utiliza esta moneda. Entonces también deben incluirse en los estados financieros las razones de cualquier eventual cambio en la moneda de los estados financieros. Esto lo pueden incluir en las notas a los estados financieros. También cuando se produzca un cambio en la clasificación de la operación en el extranjero, si el efecto es importante de la empresa, debe revelar la siguiente información. Bueno, principalmente la naturaleza del cambio en la clasificación, las razones para efectuar dicho cambio, el impacto que el cambio ha tenido en el patrimonio neto de la empresa y, por último, el impacto que la ganancia o en la pérdida neta de cada periodo procedente del que sea el objeto de presentación tiene el cambio en la clasificación, suponiendo que si se hubiera producido al principio del periodo más antiguo del que se ofrezca información. Entonces, también nos dice que la empresa debe revelar el método seleccionado de acuerdo al párrafo 33 para convertir la plusvalía comprada y ajustes al valor razonable de los elementos del balance, estos surgidos en el momento de la adquisición de una entidad extranjera. La disposición transitoria, bueno, esto nos dicta que en la primera ocasión que la empresa aplique esta norma debe clasificar separadamente y revelar el saldo acumulado al principio del periodo de las diferencias de cambio diferidas y clasificadas en periodos anteriores como componentes del patrimonio neto. Esto es muy importante, salvo que el citado saldo no pueda ser razonablemente determinado. O sea, en caso de que este saldo no pueda ser determinado de esta única forma, no se debe aplicar la norma de como lo dice aquí la NIC 21. Y bueno, ya finalizando, la fecha de vigencia de la NIC 21 nos establece que tendrá vigencia para los estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 1995. Muchas gracias. Bueno, mi grupo está conformado por Jefferson Franco, Natalia Murillo y Kelly Barrera. Muchísimas gracias. Este es un video para Contabilidad 5 en la Universidad Minuto de Dios.